Muy buenas tardes, 13 y 17 horas para Argentina, hoy 14 de noviembre de 2023. Como les comentaba en los videos anteriores, continuamos con este Joe Note de observación para ver claramente cómo se comporta el mercado, lo que venía planteando desde que arranqué con este proceso, enfocado primero, digamos que en un paso a paso, ver primero qué hace el mercado, luego en base a eso poder diseñar un sistema que genere algún tipo de rentabilidad. Así que comienzo con este review del día de hoy. Es importante resaltar que el día de hoy hubo una noticia o habían eventos especiales en Estados Unidos. Yo estoy observando al momento Euro USD, es el único par en el que me estoy enfocando en Forex. Entonces es súper importante ver qué eventos en el día a día van a estar afectando el movimiento del mercado. Y hablando del calendario, podemos observar que había eventos importantes: el IPC, que es el índice de precios al consumidor definitivo, la tasa de inflación mensual y la tasa de inflación anual. Y estas noticias pasaron a las 10, desde las 10:30 de la mañana. Todo resultó peor de lo esperado, así que claramente esto iba a repercutir en el movimiento del mercado en el día de hoy. Lo tuve muy en cuenta antes de comenzar la sesión. Si bien ya el precio venía dándome algún tipo de dirección, fui muy cuidadoso a esperar hasta el momento que se diera el evento noticioso, y así yo pude observar cómo se iba a comportar el mercado en ese momento. Lo que hice fue marcar el precio más bajo. Acá voy a mostrar todos los dibujos, puede ser un poco confuso, pero para mostrar más o menos lo que hice fue marcar el precio más bajo con esta línea azul, el precio más bajo de la actual que estaba arrancando. Ahora podemos ver los efectos luego de la noticia. Voy a ocultar de vuelta para señalar que desde la semana pasada, desde el día miércoles, veníamos teniendo esta especie de retroceso en una tendencia que ya se confirmaba alcista en un día. Así que el miércoles habíamos estado con una vela alcista, el jueves nos había dado esta vela bajista, quebrando un soporte, pero sin superar estos mínimos, estas mechas más bajas, perdón. ¿Sí? Fue el día jueves, y a viernes había comenzado esta vela bajista que, si bien pudo llegar un poco más abajo, se mantuvo así. La vela del día de ayer lunes fue alcista también, y no superando este nivel, pero ya vamos a observar cómo se veía esto en el gráfico de 4 horas. Lo importante de esto es que ya veníamos con una tendencia alcista en el gráfico de un día, ¿sí? Y viernes y lunes nos dejó dos velas alcistas. En este caso mi dirección continuaba siendo alcista hasta que no se demostrase lo contrario, por lo tanto le iba a dar prioridad a compras, a observar cómo el mercado formaba compras. Nos vamos al gráfico de 4 horas para ver lo que venía haciendo en 4 horas. Esas tres velas, el jueves, viernes y lunes, lo que había hecho era formar una especie de rango en ese retroceso. Ahora si lo dibujo vamos a poder verlo más claro. Había marcado este rango, lo había hecho acá, 4 horas, 1, 2 toques, parte superior, 1, 2 toques, 3 toques en la parte inferior. Era un retroceso de una tendencia diaria alcista.
Esto sucedió entre el jueves y el lunes. Toca parte inferior del rango y comienza el precio a elevarse hasta que hoy a la mañana, con la apertura de Londres, justo a las 3 am, la apertura de Londres quiebra este rango y cerrando la vela por fuera del rango, no como en estos dos toques que si bien lo quiebra, la vela de 4 horas no cierra por encima. Por lo tanto, acá lo que podemos ver es que ya este rango queda digamos superado en la parte superior, y esto lo que me dice es que mi transición alcista se mantiene totalmente válida tanto en un día como en 4 horas. Entonces, como habíamos dicho la semana pasada, a observar el mercado de forma macro, ver la dirección hacia donde voy a operar durante la semana, y voy a utilizar estos dos gráficos en un día y 4 horas. Ya podemos ver que en un día y 4 horas me confirmo mi dirección hacia arriba, mi dirección alcista. Lo que hago ahora es irme al gráfico de 15 minutos. Claramente ayer no observé el mercado, como dije la semana pasada, y como lo planteé desde el principio, que los días lunes, por ser el domingo a la noche que abre el mercado, y el lunes recién el mercado comienza a moverse, si bien algún lunes podré sentarme a observar el mercado a ver cómo se comporta, pretendíamos hacerlo. No me voy a encasillar con esa idea, pero mantenerme ahora con lo que ya había establecido. Bien. Esto fue el día lunes, como pueden ver, había tocado, el día lunes arranca tocando la parte inferior del rango de 4 horas que está marcado con la línea roja, y comienza a subir. Esta línea azul es el punto más bajo alcanzado por la vela del día de hoy martes, para tenerlo en cuenta para que nosotros está marcada en 1.06934. Lo que voy a hacer es un paso y voy a poner esta línea para claro. Bueno, entonces tenemos que el día de ayer el precio toca la parte inferior del rango y comienza su subida dentro del mismo rango. Acá lo tengo marcado con los movimientos. Parte superior del rango, parte inferior del rango. Ya sabemos que el día de hoy está alcista porque queremos ver lo que venía haciendo el mercado antes de quebrar esas resistencias. Vamos a ver el precio en 15 minutos a este punto y se imprime de alguna manera. Rango acá. Hasta que el precio quiebra con un poco de fuerza. Yo voy a evaluar durante la sesión de Londres. Hay volumen, quiebra, ya hace la transición, quiebre, pullback, invalida el pullback acá, el pullback queda invalidado. Pero es muy importante observar acá que si bien me invalida transición final, es el quiebre, pullback y continuación, no debería superar las velas acá desde donde comienza el retroceso. En este caso pueden ver que sí, lo quiebra esta vela, pero inmediatamente vuelve. Es importante por lo menos ser flexible y adaptable en este caso. Sí, solamente lo voy a observar porque esta mañana simplemente lo vi y bueno, el setup de transición queda invalidado, pero quiebra con esta vela hacia abajo, me invalida este retroceso de acá porque sobrepasan las dos mechas, y con una sola vela de 15 minutos, pero la siguiente entra con mucho volumen, ¿sí? Quebrándome de vuelta una resistencia y respetando también que ya había quebrado este rango. Básicamente el precio que hace es entrar al rango y volver a salir. Esto acá ya me deja una pista.
Claramente esto yo no lo veo, esta parte de acá, esto que sucedió acá, no lo veo, es como que yo entré en la sesión de Londres y esto no lo estoy viendo, así que nada, yo voy viendo las pistas que me van dejando el mercado. Por lo tanto, puedo ver que acá ya el precio me está dejando alguna señal sobre lo que el mercado ya quiere hacer. En valida setup, digamos, esto a tenerlo en cuenta. Yo había marcado este cuadro, ya les voy a explicar por qué había marcado este cuadro. ¿Sí? En valida setup, pero con mucha fuerza, con este volumen de Londres, quiebra bastante bien un rango que teníamos marcado en 4 horas. Y la vela de 4 horas cierra fuera de este rango y me comienza a hacer un retroceso. Yo arranco a ver el gráfico más o menos por acá, a las 9:30, y por lo tanto, vamos a bajar un poco acá, y luego un poco más claro lo que estuve haciendo desde la mañana. Tan pronto entré y abrí el gráfico, lo primero que hice fue marcar este punto de acá, ¿sí? Porque es muy evidente que desde acá entró un gran volumen de operaciones quebrando este rango, así que este punto es fundamental tenerlo en cuenta. Lo primero que hice fue marcarlo, que había visto todo esto, había visto que había ese rango, lo había quebrado, intentó hacer una transición clara, en este caso no lo vi tan claro porque me había quebrado esto, entonces quiebre, pullback y comienzo de continuación para yo terminar una continuación limpia. No tendría que haberme superado estas dos mechas, en este caso lo hizo, pero con esta vela bajista en quiebra y la siguiente vela puede entrar. Quiebra, quiebra el rango de 4 horas. Podría tomarlo ya como una transición, ¿sí? Podría haber tomado operaciones, pero realmente no estamos tomando operaciones, solo estamos observando. Por lo tanto, yo comienzo a validar mi transición desde acá. Entonces, quiebre, pullback, marco el inicio de mi continuación acá, ¿sí? Y espero. Estaba dentro de las 9:30, ¿sí? Lo va formando el mercado y a las 10:30 tiene que superarme esta línea de acá, que es un quiebre, el punto máximo, tendría que sacar la vela de 15 minutos por encima de este punto para yo terminar una transición alcista. Teniendo en cuenta que hoy había esa noticia, que estuve muy atento de ver lo que iba a hacer el mercado, estuve muy concentrado durante la sesión para poder entender un poco lo que iba a hacer. Estuve esperando esta vela de las 10:15, llegó hasta casi tocar ese punto más alto, no cerró, pero me cerró dos alcistas. Y claramente la vela de las 10:30, cuando ocurrió el evento de la noticia, el precio, miren esto con atención, como el precio va hacia abajo, pero hacia dónde se dirige, hacia este punto desde donde el precio que quiebra el rango de 4 horas. Y quiere decir esto, que el mercado fue, el precio, digamos el dinero, fue a buscar liquidez hasta este precio más barato, donde se supo que hubo un gran movimiento de órdenes, ¿sí? Para, digamos, comprar barato, ¿sí? Para tener un mejor precio, para elevar el precio, para que el precio siguiera su rumbo alcista. Teniendo en cuenta que en 1000 días y en 4 horas ya venía alcista y que en 15 minutos está transicional para alcista, el precio lo que hace es venir, buscar liquidez acá, en este punto desde donde se quebró el rango de 4 horas, y para seguir ese punto. Muy claro, realmente lo respeta, si bien el precio pasa muy por debajo de mi inicio de continuación, claramente no cerró por debajo y el precio hizo todo este movimiento alcista. Yo fui marcando claramente estos cuadros están marcados en 5 minutos como para entrada.
llegué a la conclusión de que estos patrones, o este patrón en particular, y es primera vez que lo veo en noticias, ¿sí? Pero este patrón podría presentarse tanto para ventas como para compras cuando va a suceder noticias donde la volatilidad se va a ver altamente afectada. Es importante que ya el mercado había dado una dirección, ¿sí? Básicamente lo que hizo fue buscar liquidez para seguir la dirección que ya me había dejado, esa pista que ya me había dejado desde la sesión de hoy. Por lo tanto es importante observar esto, pero voy a tener muy en cuenta para siguientes eventos noticiosos, ya sea NFP, CPI, ADP, para tenerlo muy en cuenta. Y también de que para poder aprovechar los movimientos en eventos de noticias siempre tiene que ser desde el inicio, claramente, porque este movimiento, como vemos ver acá, no es un movimiento que se va construyendo de manera limpia en el que vos podés aprovechar retroceso, impulso, retroceso, impulso. Básicamente esto fue todo un impulso hacia arriba, pues lo que no me daba mucho chance a mí de aprovechar alguna entrada, al menos en 5 minutos, teniendo en cuenta la volatilidad de todo este movimiento. Yo lo quiero medir desde donde arrancó, acá, hasta el final del movimiento, fueron 157 pips. ¿Sí? Por lo tanto, todos, si bien hay mucha volatilidad, se pueden aprovechar oportunidades, estas áreas me representaban o me resultaban, digamos, muy amplias para yo pensar en alguna operación. Pero claramente si estaba buscando compras, por más de que el precio ya me estaba dando una dirección bastante clara, yo tendería a operar en estos dos points que son pequeños. Claramente no iba a operar cuando el precio ha alcanzado sus puntos máximos. Hay que tenerlo en cuenta, simplemente observarlo y ver cómo se comporta el mercado, ver los patrones. Me dieron varias áreas para operar. Esta fue la primera, el precio no alcanzó a llegar de vuelta para hacer mi entrada. Acá se generó otra área para observar. Acá el precio sí se detuvo un poco, imprimió un poco más, dejándome una, dos áreas, tres áreas. En esta ya acá terminó mi entrada. 6 pips stop loss y 1.3 de stop. Vamos por acá. Dejándome esta área en este quiebre, el precio vuelve, esta velocista, entonces esta ha sido una buena entrada. Cuatro diferentes, ya esta la habría cerrado. Acá me había dejado otra área. Me había dejado otra área que de haber puesto alguna entrada también había cerrado. Y la última área que habría resultado sería esta. Sí, de haber colocado una entrada acá, la verdad más grande. La verdad resultaba bastante amplia, 11.4 pips, 2.4 pips, teniendo en cuenta que ya el mercado se movió más de 100 pips durante la mañana. Ya al mediodía establecer o ejecutar una orden de compra
en este punto con un stop loss tan extendido, la verdad es que no me resultaría muy atractivo. ¿Sí? Tampoco me molestaría, digamos, haberme perdido ese movimiento en el contexto en el que estaba. Si bien voy a seguir observando lo que sucede en días de noticias importantes, parece que este patrón se va a presentar en muchas oportunidades. ¿Sí? Podría, en lugar de pretender utilizar una estrategia de zonas de 5 minutos para hacer entradas en velas a favor, ya directamente en días de noticias aprovechar este tipo de patrones. Así que eso es todo por el día de hoy. Un video bastante interesante, la verdad. Un día bastante volátil en cuanto al precio, lo que hace. Digamos que satisfactorio, un buen descubrimiento saber que antes del evento noticioso ya el mercado me había dejado una pista sobre lo que iba a hacer, que me resulta bastante interesante. Yo voy a estar en la verdad. Para volver a verlo un par de veces, ya en 24 horas se ve este banderín de acá, como el precio sale de aquí. Muy interesante la verdad, muy satisfactorio el resultado de este review, de esta observación el día de hoy. Muchas cosas nuevas aprendidas. Así que hasta el día de mañana cierro la sesión de hoy. Muchas gracias.